Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar acerca de las medidas angulares. Bueno, primero, la medición angular, ¿para qué nos sirve? Muchos pensarán que está únicamente relacionado quizás a las circunferencias. Ese era antes mi caso, que únicamente nos servía para medir ciertas propiedades de una circunferencia, cuando realmente no es así. Es una parte de ello y la circunferencia más bien nos sirve como una referencia para estas medidas angulares. Una medida angular nos puede servir para, por ejemplo, checar la apertura que hay entre dos líneas. Por ejemplo, aquí tenemos dos segmentos de línea, están colocados de distinta forma y como pueden ver, en este vértice donde se intersectan hay una cierta apertura. En este otro dibujo yo tengo de una forma acomodada de una forma distinta esta línea de aquí. El chiste era que fueran del mismo tamaño, pero pues la verdad no me fijé en eso tanto, así que imaginemos que siempre son del mismo tamaño. Entonces la apertura que hay entre estas dos flechas o estos dos segmentos de línea no es la misma que la que hay aquí. Ahora, ¿cómo sé a qué apertura me refiero? Porque puede ser apertura en esta parte o en esta parte o en esta de aquí o esta de aquí. Hay cuatro aperturas distintas. En este caso en específico estoy tomando como referencia a las partes donde están las puntas de las flechas, o sea, me estoy refiriendo a esa apertura, y esa apertura puede ser, por ejemplo, la distancia que hay entre esta punta de flecha y esta otra punta de flecha. Veamos que no es la misma distancia si yo acomodo de una forma distinta cada una de estos segmentos de línea. Incluso puedo hacerlo de una forma mucho más cerrada. Aquí hay menos apertura que en esta forma de acomodarlas y esta tiene mucho menos apertura que esta otra forma de acomodarlas. Para esto nos sirven las medidas angulares o los sistemas de medición angular. Ahora, esta apertura generalmente no la medimos con la distancia que hay en esta parte de aquí. Ahora, esta apertura la medimos a partir, como les decía, de este vértice donde se intersectan estas dos líneas, y esta misma nos va a ayudar también a medir la inclinación que hay entre un segmento y otro segmento. Aquí quizás no lo vemos tanto porque hay que tener un segmento de referencia, pero vamos a abrirlo, por ejemplo, con este edificio que creo que todos conocemos. Vamos a tomar como que el edificio es esta línea amarilla y el suelo es esta otra línea amarilla. Bueno, veamos que entre estas líneas hay cierta distancia de apertura. Es esta que marcamos en rojo. Ahora, tomando en cuenta a esta línea completamente horizontal que sería el suelo como referencia, pues podemos determinar que, por ejemplo, esta torre tiene cierto grado de inclinación, es decir, no está completamente perpendicular o completamente vertical con respecto a esta otra línea horizontal, está un poquito más acostada, y esta inclinación la podríamos medir con las medidas angulares. Notemos la diferencia con este otro edificio que sí está completamente vertical con respecto al suelo, que está completamente horizontal. Ahora, uno de los sistemas de medidas angulares es el sistema sexagesimal o lo que conocemos como grados. Este sistema básicamente se basa en tomar una circunferencia, agarrar 360 líneas para dividir esta circunferencia en 360 partes iguales. En este dibujo, como podemos observar, no lo divide en 360 partes, lo divide realmente en 36 partes. Pero el chiste es que debería de dividirse en 360 partes igualitas. Entonces, cada una de esas 300 partes va a ser lo que conocemos como un grado. Por ejemplo, aquí nos marca 10 grados. Estos 10 grados forman esta superficie, la cual podemos dividir en 10 partes igualitas también, y cada una de ellas va a ser un solo grado. Esa es la medida que utilizamos en el sistema sexagesimal y se suele tomar como referencia a estas cuatro líneas que hay aquí. Podemos tomar a esta como referencia, o esta tercera o esta cuarta. Cualquiera de estas líneas podemos tomar como referencia, dependiendo de la situación. Por ejemplo, voy a tomar como referencia a este segmento, que va a estar marcado o dibujado con la flecha azul, y voy a trazar otra línea, que es esta línea roja, que va a tener cierta apertura con respecto a esta línea azul. Y para saber qué apertura hay entre estas dos líneas, pues usando este instrumento, podemos notar que hay 40 grados, es decir, hay 40 grados de apertura entre estas dos líneas. Y la otra línea que vamos a utilizar como otra segunda referencia, vamos a abrirla o cerrarla con respecto a un sentido contrario a las manecillas de reloj. Es decir, si yo quisiera abrir más esta línea roja, tendría que colocarla hacia acá. Y esta circunferencia nos servía solamente como un sistema de referencia, no es el propósito de los grados únicamente, porque yo puedo aislar a estas dos flechas y ya sé que había entre ellas una separación o bueno, una inclinación de 40 grados. Otro sistema de medición son los radianes. Ahora, un punto en común que tienen los radianes con los grados es que utilizamos a las circunferencias como un sistema de referencia. Ahora, ¿por qué una circunferencia?
aquí vamos a utilizar el perímetro de una circunferencia. Recordemos que el perímetro era la longitud de toda esta línea naranja, ¿no? Partiendo desde cierto punto. ¿Cómo medíamos el perímetro? Con una fórmula que era multiplicar 2 veces pi por el radio. ¿Qué era el radio? Pues recordemos que era un segmento de línea que iba desde el mero centro de la circunferencia. Aquí no sé si está exactamente en el centro, pero imaginemos que lo está. Bueno, este segmento que va hacia alguna parte de esta circunferencia, no solamente a esta parte, puede también dirigirse a esta sección de nuestra circunferencia. Y no importa en dónde coloquemos la flecha o a qué dirección vaya, siempre va a medir lo mismo si lo medimos desde el centro hasta alguna parte de nuestro perímetro. Bueno, a esto se le conoce como radio, es esta R que aparece aquí. Recordando el valor de pi, pues es 3.14159265. Ahora, ¿por qué aquí tenemos perímetro, pi y un radio para medir ángulos? Bueno, acordándonos, el radio de nuestra circunferencia está estrechamente relacionado con pi y con el perímetro, porque nosotros sabemos que el radio, este segmento de aquí, cabe 2 veces pi o 6.283185, etcétera, veces en la circunferencia. Es decir, este trocito azul cabe 6.28 veces en este segmento naranja. Nosotros podemos colocar 6.28 radios en esta circunferencia. Bueno, ya sabemos la relación que hay entre pi, radio y el perímetro. Ahora vamos a suponer que aquí tengo otro perímetro. Me suena un poco ya a las referencias que utilizamos en el sistema de los grados, en el que hay 2 segmentos de línea. Y bueno, en este caso, estos 2 radios, cuando tienen una apertura en específico, recordando los grados, de 57.2958 grados, hay una relación con este radio, esta apertura, el perímetro y este pedacito del perímetro marcado por estos 2 radios. Ahora, ¿cuál es esta relación? Bueno, este pedacito es tomar todo el perímetro, pero solamente este cachito de aquí. No nos interesa todo el perímetro. Bueno, resulta que cuando nosotros abrimos 2 radios, específicamente a 57.2958 grados, este pedacito del perímetro llamado arco va a tener exactamente la misma longitud que su radio. Cuando sucede esto, a esta unidad, que ahora va a ser 57.29 grados, se le llama radián. Esto es un radián. Cuando nosotros abrimos estas 2 flechas a 57.29 grados, esto es un radián. Pero no solemos utilizar esta medida en específico. Solamente sabemos que hay una relación entre esta apertura o entre este ángulo, el arco o el pedacito de perímetro que tomamos aquí y el radio. Bueno, recordando un poco esta fórmula del perímetro 2πr, resulta que al tomar esta flechita roja, al tomarla y girarla en el sentido contrario a las manecillas del reloj, hasta llegar exactamente al mismo punto en el que está esta flecha azul. Aquí no queda exactamente en el mismo punto porque pues no se veían, entonces tuve que ponerlas un poco desfasadas, pero tienen que estar exactamente en el mismo punto y la misma inclinación. Bueno, resulta que si ahora esta R, en vez de que sea el círculo, sea un radián, lo multiplicamos por 2 veces pi, este ángulo le va a dar toda la vuelta completa al círculo. Entonces, una unidad muy importante en radianes es 2πr. Equivalente a 360 grados, es decir, a tomar esta flecha roja y darle una vuelta completa a la circunferencia. Ahora, este 2πr, que es darle la vuelta a toda la circunferencia, lo puedo partir en 2, porque quizás solamente me interesa esta mitad de la circunferencia, este pedacito. No me interesa toda, solo la mitad. Simplificándolo, nos queda πr o 1πr también. ¿Y esto saben con qué coincide? Pues con 180 grados. A su vez, puedo tomar también la mitad de este arco, de este trozo de arco, que era la mitad de la circunferencia, y me va a quedar un cuarto de la circunferencia. Matemáticamente lo puedo expresar como πr entre 2. Y nos va a quedar solamente este trozo que nos va a dar esta apertura entre las 2 flechas. Entonces, de esta forma medimos a los radianes. Tomamos una medida principal, que serían 2πr o lo equivalente a 360 grados, y vamos dividiendo en más secciones este número, ¿no? Podría ser un octavo πr, un décimo πr, etcétera. Y bueno, estas son básicamente las medidas angulares principales.
Aquí, como podrán ver, no utilicé tanto notación matemática, solamente quería que entendieran la idea básica del concepto de grados y radianes, sus diferencias principales. Y bueno, esto sería todo. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, por favor denle like y suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente.